Sonia Castro tenía 22 años cuando nació su hija Rocío con un severo daño cerebral. Al principio ella comenzó a tratarla con sesiones de kinesiología, de terapia ocupacional, también con fonoaudiología e hidroterapia, pero Rocío no mejoraba. Decepcionada de la medicina tradicional, empezó a tratar a su hija con un método extranjero y comenzó a progresar significativamente. Para contar sus avances y apoyar a otras personas, en 2006 creó un blog que se llama Mamá Terapeuta y que hoy reúne a más de 12.500 familias de distintos países. Actualmente es la coordinadora en Chile de este innovador método de rehabilitación. Se transformó en una activista en temas de discapacidad y se dedica a realizar conferencias sobre inclusión para empoderar a familias que tengan hijos con discapacidad. Además, es la autora de los libros Mamá Terapeuta y Mamá Sustentable y fue finalista del Premio Mujer Impacta 2017 y 2018. Muchas gracias, Sonia, por estar acá hoy día. Muchas gracias a ti, Magdalena. Un gusto. Bueno, leyéndome tu libro, el segundo, Mamá Sustentable, tú cuentas que antes de tener hijos tú tenías una imagen muy idealizada de la maternidad. Luego nace Rocío con una discapacidad física muy severa, creo que se llama leucomalacia periventricular. Eso, que es como una parálisis cerebral. Sí, está dentro de lo que se cataloga como parálisis cerebral. Y bueno, eso significa que ella no podía sostener su cabeza al principio. En un principio significa incertidumbre, porque en la medicina tradicional nunca te dicen con certeza qué va a ocurrir. Esperan generalmente hasta el primer año, que es cuando se ven los hitos del desarrollo más significativos, como las primeras palabras, los primeros pasos. Entonces esperan todo ese año, que es una pérdida de tiempo lamentablemente, para decirte qué tipo de discapacidad tiene y cuál es el grado de severidad. Entonces al principio uno no sabe, y por eso es que también mi duelo fue tan largo, porque todo el primer año es negación. Va a ser leve, va a poder salir adelante, esto no se va a notar. Por ejemplo, yo vivía en ese momento en un pasaje donde la vecina había tenido un hijo más o menos en la misma fecha, y él fue progresando común y corriente, y yo aún así a nadie le dije que mi hija tenía un diagnóstico específico. Lo negué completamente, y al final, cuando ya fue obvio, me mudé, así de negación, porque uno no sabe en un principio qué significa, simplemente es incertidumbre. Y lamentablemente asociamos discapacidad a tragedia, a dolor, a problemas, porque es la situación que vivimos hoy día de mucha vulneración de derechos, de gran discriminación. Entonces es difícil la situación, pero no por el diagnóstico de mi hija, sino que por el entorno que discrimina. Y por eso me hice activista, cuando me di cuenta de que mi hija era feliz, de que mi hija no era ese ser inerte que yo imaginaba sufriendo por la vida, sino que ella tiene una sonrisa maravillosa desde que la tuvo a los 4 meses, su sonrisa social, hasta el día de hoy. Y en realidad las barreras para su desarrollo y su participación están afuera, en el entorno. Por eso es que me hice activista y partí el blog en 2016, cuando no había Facebook, no había Instagram, era otra... Mamá Terapeuta. Claro, era la prehistoria en medios sociales, pero fue muy bello, porque ahí empezamos a juntarnos distintas mamás que teníamos hijos con discapacidad, y claro, mi objetivo era crear conciencia en otros, súper inocente. Yo, con el caso de una persona, solo conociendo a mi hija, juraba que iba a crear conciencia, pero lo bonito fue que llegó una oleada de mamás que se sentían igual de solas que yo. Y cuando uno se siente sola en esto, es muy abrumador, porque es difícil, porque estamos siendo pioneros, porque tenemos que abrir caminos, romper puertas, pelear por sus derechos que no son garantizados. Entonces, en manada se hace mucho más fácil. ¿Y cuánto tiempo duró esta etapa de duelo que tú cuentas al principio de negación? Yo diría que unos 2 años, por lo menos, en que lloré todos los días. Entonces, como que ahora me ven así muy, muy feliz con mi hija, pero en realidad al principio es muy doloroso, porque uno no sabe qué significa y uno piensa en realidad lo peor siempre. Y claro, mi hija tiene discapacidad severa, efectivamente puede verse como el peor caso, pero me pasó que resignifiqué su discapacidad y aprendí a amarla, porque me encerré un poquito esos años con ella, de apachurrarla mucho, para conocerla. Y no relacionarme con su diagnóstico, sino que con ella, con su individualidad. Y ahí me enamoré. Y da lo mismo lo que tenga. El diagnóstico que le den es algo ajeno a ella.
Entonces ahí es donde empecé a darme cuenta de que ella era una hija increíble, que aportaba en mi vida una dosis de alegría infinita y que yo no podía pedir una compañera mejor. Sí, de hecho, en tu libro, bueno, tú cuentas que a pesar de que ella no puede comer o no puede tomar cosas con las manos, tiene una sonrisa preciosa y que eso a ti te ilumina. Es que es maravillosa. De hecho, voy caminando por la calle y la gente que ya la conoce le dice: hola, mi simpatía, ¿cómo está? Porque tiene una sonrisa de verdad que es maravillosa. En la mañana, no sé, típico que voy atrasada y enojada, así como la nube negra, vamos tarde, vamos tarde, vamos tarde, y la subo al auto y a ella eso le encanta. Entonces empieza con su carcajada hermosa y ahí se me acaba todo el estrés, porque digo, ¿por qué estoy preocupada si...? ¿Y cuándo tú te enteraste de que tu hija tenía una enfermedad? Al mes de nacida. Ella nació prematura a los 7 meses y estuvo en la neo un mes. Por suerte no tuvo ninguna complicación de los prematuros. Y en la clínica sabían que podía haber algo. De hecho, ellos lo supieron la segunda semana, pero no me dijeron hasta que la dieron de alta. Me enteré después. Y ellos me decían, es que esto es el protocolo porque han abandonado a muchos niños. Si les decimos apenas nosotros sabemos, ha pasado eso. Y ahí yo me enojé, pero ¿cómo pueden asumir que yo voy a abandonar a mi hija? Y cómo me miraban a los ojos todos los días. No te decían. Sin decirme eso, ¿cachai? Pero ese es el tema, que hoy día seguimos asociando discapacidad a tragedia y eso es lo que tenemos que modificar. Tenemos que como sociedad entender que la discapacidad es simplemente parte de la humanidad y garantizarle sus oportunidades a la educación, por ejemplo, hoy día que es una de nuestras luchas más importantes, el acceso a ayudas técnicas, que la vida no sea tan cuesta arriba, solo porque naciste con una condición diferente. Hoy día estamos las familias asumiendo todo el costo de esta diferencia, con todas las barreras que pone la sociedad. Entonces es distinto tener ese mismo diagnóstico en Chile que tenerlo en Holanda, en España, en Uruguay, por ejemplo, en Argentina. Argentina también tiene más políticas de apoyo. Entonces, es el entorno. Yo conozco adultos con discapacidad que han ido a hacer magíster, por ejemplo, a España y me dicen, allá se me olvidó que tenía discapacidad. Porque toda la ciudad es accesible, porque la universidad me pone un apoyo. ¿Y qué le falta a Chile entonces para ser un país realmente inclusivo? Ay, voluntad, nada más. Mira, nosotros tenemos un cuerpo legal internacional y nacional de lujo, o sea, si se cumpliera un 5% de lo que dice nuestra ley, sería otra la realidad, pero necesitamos contemplar, según yo, lo que necesitamos es el cambio de mirada, dejar de ver la discapacidad como una enfermedad y verlo como el resto del mundo lo empezó a ver en 1970, que es como el modelo social de discapacidad. Que la discapacidad no es un problema personal, individual, que tiene que resolver la familia, sino que es el entorno el que la genera. Una vez que comprendamos eso, es que vamos a hacer los ajustes necesarios para que la discapacidad no sea el problema que es hoy día. Y los veamos como seres humanos comunes y corrientes. Hoy día cada vez vivimos más, cada vez más adulto mayor tiene algún problema de movilidad reducida, hipoacusia. Entonces, es algo con lo que tenemos que empezar a convivir como lo cotidiano. Seguimos pensando que son casos excepcionales, pero las estadísticas nos muestran, por ejemplo, en Chile 1 de cada 6 personas tiene discapacidad. Y seguimos pensando que son una minoría que podemos excluir e ignorar. Entonces, ¿por qué tenemos esa apatía? No lo sé. ¿Y qué significa para ti la enfermedad de tu hija, sobre todo al comienzo, en términos psicológicos, en términos de relación con tu pareja, profesional, monetario? Bueno, etcétera? cambia la vida completamente, porque esa imagen que uno tenía de ser mamá, de todos los libros que uno había leído, del apego, yo le voy a educar con autoestima positiva, como toda esa preparación, pues, desaparece y tienes que empezar a aprender otras cosas, tienes que resignificar también tu rol, qué entiendes por maternidad, en mi caso, te transformas en cuidadora informal, que es un trabajo que se asume como parte del rol femenino, que es cuidar a los hijos, pero en este caso ese cuidado es por toda la vida y son cuidados de necesidades vitales. O sea, mi hija necesita un tercero para mantenerse viva y eso es un trabajo que significa un desgaste emocional, físico, significa que yo no puedo acceder a un trabajo remunerado fuera de la casa, entonces empieza a sufrir también la discapacidad como mamá. Ya no es solamente ella quien sufre la discriminación, sino que también tú. Muchas mamás van a pedir trabajo y les dicen, ok, ¿y tu familia? No, yo tengo una hija con discapacidad, o yo cuido a mi hermana con tal diagnóstico, entonces no te vamos a contratar.
porque también nos discriminan por eso. ¿Por qué? Porque hoy día nos llevamos toda la carga. Claro. Mamá 24/7. Mamá 24/7 y con un nivel de desgaste muy fuerte. Existe lo que se llama el síndrome del cuidador, que tiene que ver con estar expuesto a estrés constantemente por un periodo prolongado y nos altera nuestro equilibrio hormonal basal. Entonces eso nos enferma, eso nos hace tener muchas veces depresión, trastornos del sueño. Uno se aísla también socialmente, además de por el gran cansancio que uno tiene, también por la falta de comprensión del entorno. Muchas amigas me dicen, es que la gente que me acompañaba en ese momento me abandonó, o yo dejé de sentirme parte de ellos, porque por ejemplo, no sé, una mamá está embarazada y dice, ay sí, espero que sea niñita y no sé qué, y como que es un mundo distinto, es como, oye, agradece que nazca sana y listo, y después cuando uno está todavía en el proceso de duelo, duele mucho escuchar cosas como cuando se enojan porque les rayan las paredes, y uno dice, ¿qué no daría yo porque mi hija rayara las paredes? ¿Cachai? Entonces uno también se empieza a aislar porque no conversan estas cosas, claro. ¿Cachai? Como la falta de empatía un poco por la situación que está viviendo el otro. Y eso duele mucho al principio, después nos damos cuenta que cada uno vive lo suyo, y yo también tengo un montón de ventajas. Mi hija jamás se me va a arrancar. Yo puedo ir al parque y no tengo que ponerle poleras fluorescentes para identificarla cuando se aleja. Ella no se me arranca, ella está ahí, no hace pataleta, tiene la mejor disposición del mundo para todo, para lavarse los dientes, para vestirse, para salir, para lo que sea. Ella dice, ya, nunca pone oposición, ¿cachai? Es como... Bueno, hay una serie de cosas positivas que uno ve con el tiempo, pero tampoco puedes ignorar las negativas, que no solo me afectan a mí, sino que a muchas familias que hoy día sufren esa vulneración de derechos finalmente, la falta de apoyo de la sociedad, del círculo cercano, para poder hacer, en el fondo, que esto sea llevadero, que esto no signifique que tu vida se acaba, que la vida de la persona que tiene o adquiere una discapacidad se acabe, ni de su cuidadora. Eso yo creo que es lo importante. ¿Y qué es lo que te pasa a ti o lo que te provoca a ti el debate que hay hoy en día sobre el aborto en nuestro país? En ese aspecto yo soy como bien indiferente. Creo que yo soy pro aborto libre, sin ni siquiera 3 causales, libre. Y el tema de que está la discusión del síndrome de Down, que muchas mamás lo abortarían en caso de... Eso tiene que ver con dejar de alimentar la idea de que la discapacidad es una tragedia. Es necesario que lo veamos como parte de la diversidad, que veamos todo lo que nos aportan, porque nosotros hoy día en Chile lamentablemente tenemos una tremenda campaña anual de lástima, que asocia discapacidad a tragedia, a problema y a falta de dinero, y lo deja simplemente en un tema de salud. Y la persona con discapacidad es válida desde que es. Yo no necesito que mi hija camine, se rehabilita, entre comillas, para que comience a ser ser humano y ser válido y contado en esta sociedad. Yo tengo que validarlo desde ya. No es eso de sacarla adelante, o, por ejemplo, alguna gente dice, no, yo voy a jugar con ella cuando empiece a hablar. No, ella nunca va a hablar. Así que si quieres jugar con ella, hazlo ahora. En el fondo es romper esa imagen de que las personas con discapacidad tienen que rehabilitarse para ser válidas como seres humanos. Empezar a valorar la diversidad, todo lo que nos aportan, y cuando logremos hacer ese cambio de mirada ya no va a ser discusión si alguien aborta o no un hijo con síndrome de Down, porque entiendo el temor que sienten. Es lógico, si vivimos en una sociedad que vulnera mucho su derecho y la vida se hace más difícil, pero también necesitamos cambiar eso primero, no el tema del aborto. Eso es un tema como secundario a esta discusión. Ahora, hablando más de tu último libro, Mamá Sustentable, tú cuentas que, claro, por ser mamá 24/7, a ti te empieza a pensar que te sale una mancha en la cabeza, dermatológica en la cara, que tenía dolores de cabeza, bueno, una serie de problemas físicos ya que te empieza a afectar, dolor de espalda. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, porque, o sea, desde todo lo físico que implica, hasta trastorno de sueño. En realidad tienes que estar ahí despierta todas las noches. Empieza a ir como de a poco, ¿no? Uno empieza, bueno, yo empecé con toda la energía. Uno dice, ya le voy a poner mi 100% porque la voy a sacar adelante, porque yo partí obviamente con el modelo médico de discapacidad, y no te das cuenta cuando ya te consume. Te empieza a consumir lentamente el tema de no salir de la casa, el tema de no poder dormir,
que tus necesidades estén postergadas constantemente y de repente un día te das cuenta que todos los días te duele la espalda, que todos los días te despiertas con dolor de cabeza, y una serie de trastornos que no identificas con esto, que piensas que es porque vos estás envejeciendo o lo que sea. ¿Y por qué? Porque el síndrome del cuidador no está en el listado de enfermedades. Entonces uno va al neurólogo por el dolor de cabeza, uno va a distintos especialistas y ninguno es capaz de decirte tienes el síndrome del cuidador, porque no hay conciencia de eso. Y eso es también un poco lo que he intentado visibilizar con el libro, con las charlas, con el informe de cuidadores informales que lanzamos el año pasado, porque es un tema de salud que está estudiado desde el año 60, o sea, no lo estoy inventando, lleva mucho tiempo y por alguna razón todavía no se quiere reconocer. Pero claro, pasa que esto te va pasando por encima hasta que ya te das cuenta cuando estás destruida. Entonces por eso es que he intentado yo este año focalizarme en el autocuidado de las mamás para evitar que lleguen a convertirse en zombies, ¿no? Esta mezcla de mamá y zombie, que hemos sido muchas veces. Y que tengamos presente el autocuidado. ¿Y cuál es un poco como mi recomendación en este libro y lo que yo he aprendido? La única solución sostenible en el tiempo es aquella que considera las necesidades de todo el entorno, no solamente las de un miembro de la familia. Y eso es emocional, económico, físico, todas las variables. Porque cuando nace, claro, yo me enfoco 100% en Rocío y yo me hago un lado atrás. Pero yo no puedo estar atrás toda mi vida. Eso tiene un costo muy alto y también para ella. Yo tengo que entender que mi autocuidado no es egoísmo, porque acá somos súper culposas también. Claro. Mi autocuidado es también por amor a ella, porque ella me necesita bien y también para darle un buen ejemplo. Porque yo quiero, en el caso, por ejemplo, de hijas sin discapacidad, ¿qué ejemplo le estamos dando a ellas? De autocuidado, de postergación, de rabia, de sentir al final culpa por ser mamá o de que somos mujeres felices. ¿Qué queremos mostrarles? Porque al final realmente se aprende con el ejemplo y no con nuestro speech. El discurso que le digamos entra por aquí, sale por allá. Uno aprende con lo que ve. Entonces yo quiero que mi hija sepa que yo soy más feliz gracias a ella. No que mi vida se transformó en un desastre porque ella existe. Entonces quiero decírselo y que lo vea. Hace poco vimos la gran marcha feminista y bueno, todo el protagonismo que estamos tomando las mujeres hoy en día. Y en tu libro tú hablas justamente de eso, del rol de la mujer. Y de hecho yo me doy cuenta leyendo tu libro que la imagen paterna no es tan presente. Entonces la pregunta es, ¿qué rol juega el papá o los papás, los hombres, en situaciones tan complejas como la tuya? A ver, el papá juega el rol que quiera jugar, evidentemente. Lo que yo veo es que muchas veces, sobre todo cuando hay una discapacidad extrema, aumentan los casos de divorcio. Cuando hay discapacidad más leve, es la misma tasa que en familias sin discapacidad, pero parálisis cerebral grave, en realidad la mayoría de las parejas se separan, incluyéndome. Afortunadamente me separé hace muchos años. Y lo que yo invito es un poco lo mismo que estamos haciendo las mujeres, a empoderarnos. Yo creo que el rol de la mujer en la familia es el rol de líderes, las lideresas. ¿Y qué es lo que yo veo? O lo que yo hice también, que en un principio todos somos líderes, pero hay distintos tipos de liderazgo. Entonces, en un principio yo fui muy directiva de dar órdenes, la bruja, ¿no? Así como esto se tiene que hacer así, así y así. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, como yo he mudado, no quiero sacar la cuenta, pero digamos 2000 pañales, evidentemente lo hago con mayor destreza que alguien que ha mudado 2. Entonces como que se va generando una brecha por falta de exposición. Entonces lo que yo postulo es que asumamos nuestro rol de lideresa, pero elijamos el tipo de liderazgo que queremos tener. Si queremos tener un equipo de trabajo de alto desempeño o queremos tener una discusión constante en que es que tú no me ayudas, y es que tú no haces esto, es que tú lo haces mal. Y para eso necesitamos nosotros incorporar a toda la familia. Puede ser el papá, puede ser el delegar tío. Responsabilidades. Que cuesta mucho soltar, pero armar equipo, porque sostener todo sola es insostenible. Entonces tenemos que aprender a ser líderes, o sea, a generar un equipo de alto desempeño con quien sea. Puede ser una cuidadora formal, una vecina, una hermana. El grupo de cada uno, su manada, lo define cada una. Pero la invitación a creerse ese rol y a salirse del rol de la mamá postergada y sufriente,
porque también estamos como con esta cruz de no, yo me dedico a mi hijo y toda mi vida daría todo por él, y en realidad, pero hay mujeres que se sienten encerradas dentro de 4 paredes. Entonces, ¿qué le está dando realmente a ese hijo? ¿Qué nivel de calidad de vida, de bienestar, de alegría le estamos dando? Entonces, es asumir nuestro rol de lideresas y entender, conocer los distintos tipos de liderazgo que hay y elegir cuál quieres. Quizás tú quieres un liderazgo directivo y maravilloso y eso le funciona a tu equipo, fantástico. Yo desarrollé un tipo de liderazgo participativo con mi pareja actual y eso me ha permitido, por ejemplo, hoy día, el año pasado fui a dar a Isla Pascua una charla y tuve, lamentablemente no hay vuelos diarios de Isla Pascua, perdón, a Rapa Nui, ellos piden ser llamados Rapa Nui, así que tuve que irme por 4 días. Y como yo ya tengo todo mi equipo capacitado, eso no significó ningún cambio en el día a día de mi hija, porque el líder, cuando el equipo ya es de alto desempeño, el líder puede entrar y salir cuando quiera sin que genere cambio. Entonces eso te da libertad, ya te saca la sensación de ser esclava y por ejemplo, si me llega una oferta de Rapa Nui de que quieren hacer una charla allá, yo no tener que decirle gracias, pero no puedo, y sentir que de nuevo estoy limitada porque eso se va acumulando con el tiempo, ese resentimiento. Y esa es la invitación ahora, somos líderes, pero elijamos el liderazgo que queremos tener dentro de nuestra familia, sea cual sea, elegida, armada, obligada, la que cada uno quiera tener. Bueno, y tú justamente hablas el término de mombi, que lo mencionaste antes, que es la mezcla entre zombie y mamá. Y bueno, efectivamente a las mujeres nos cuesta mucho compatibilizar el ser mamá o tener la casa en el fondo con nuestro desarrollo personal o laboral, y muchas veces se deja de lado. Entonces, ¿cómo te afectó a ti personalmente en la relación con tu pareja, en tu vida más íntima o más privada también? A ver, yo en un principio me dediqué 100% al Rocío, 100, 24/7. Y al ratito ya me di cuenta de que me faltaba más, necesitaba también desarrollarme profesionalmente. En ese momento yo no tenía un equipo de alto desempeño y me había separado recién del papá de Rocío y dije, ya, ok, ¿cómo? Necesito mantenerme, no estoy conectada a una fuente de ingresos infinita en el mundo, así que soy un ser humano que necesita pagar las cuentas. Y inventé trabajo que pudiera hacer desde la casa, con Rocío al lado mío, el computador y listo. Trabajaba ahí y con eso me mantuve varios años. Pero después me pasó que eso igual afectaba a mi salud mental. O sea, no salgo de la casa. Entonces vivo en buzo, olvídate de maquillaje, un montón de veces no me bañé, porque no era necesario si no salía de la casa. Entonces dije, ok, esto me sirvió para sobrevivir, pero no es lo que yo quiero por el resto de mi vida. Necesito también desarrollarme, necesito poder salir de la casa. Y ahí dije, ok, yo quiero ser el plan B, no el plan A. No quiero ser quien esté todo el día cuidando de Rocío. Y en ese momento decidí contratar a una cuidadora formal, pagada, 3 horas, que era todo lo que yo podía pagar en ese momento. De hecho, ni siquiera podía pagar eso, pero me lancé, dije ya, me arriesgo. Y con eso pude empezar, por ejemplo, a tener reuniones para tener más trabajo. Sin poder salir de la casa es muy difícil. La creatividad en situaciones difíciles aumenta, ¿no? Uno hace lo que tenga que hacer, pero al final te va pasando la cuenta. Entonces, claro, me fui adaptando lentamente a los cambios que necesitaba hacer. Por suerte pude hacerlos. Fue entretenido, pero me dediqué a hacerle cera, no sé, pues subtitular videos, ¿cachai? Como cosas que no te hacen sentir como bien, ahora soy la profesional que quería ser, ¿cachai? Estoy aportando a la humanidad con esto. Siempre trabajé dentro del área de discapacidad igual, o sea, los videos que yo subtitulaba eran de rehabilitación, ¿cachai? Como que traté siempre que tuviera algún sentido final porque no me calzaba así, no. Y con eso, en el fondo, con una cuidadora formal, algunas horas, fui ganando de independencia y hoy día ya el armado es, en la mañana Rocío va a una fundación, a la Fundación SER, que es maravillosa, y en la tarde está la cuidadora formal. Entonces yo con eso puedo tener sensación de libertad. Claro. Y ese fue un cambio radical que tú hiciste en tu vida. Sí, y que fue cuando Rocío tenía ya 11 años. Entonces, ¿qué pasó? Que esperé mucho. Yo ya me había reventado, ya tenía muchos trastornos de salud. Entonces todavía estoy intentando revertir ese daño de tantos años dedicada 100% sola y sin apoyo.
¿Cuáles dirías que son los cambios que toda mujer debe hacer en el fondo para ser felices como madres? Y porque tú haces una invitación en tu libro a generar los cambios necesarios. Así es. Yo creo que tienen que preguntarse lo que quieren. ¿Qué te hace feliz? ¿Y cómo quieres que sea tu vida en 10 años más? Porque de repente nos vemos en esta ruleta de ratón, ¿no es cierto?, del día a día, que estamos con 1000 cosas, de verdad que son 10.000 cosas, y no nos damos el momento de sacar la cabeza y mirar como la perspectiva general y decir, ya, ok, porque no tenemos el tiempo. Pero si seguimos en ese hacer, vamos, no sabemos dónde vamos a llegar. Entonces la invitación es a detenerse 10 minutitos y preguntarse cómo quiero vivir mi maternidad, cómo quiero que sea mi vida en 10 años. Y una vez que ya tienes eso, que no es una pregunta fácil porque tenemos muchos modelos preestablecidos de cómo tiene que ser, pero la idea es que cada uno se pregunte cómo quiere ser, no que acepte un modelo simplemente porque es el socialmente aceptado. Si es que ese es el que a ti te acomoda y te hace feliz, maravilloso, pero todos somos diferentes, po. Entonces preguntarnos cómo queremos que sea nuestra vida y, acto siguiente, qué estamos haciendo para llegar a ese lugar. ¿Y cómo está tu vida ahora? O sea, ¿cómo es la Sonia de 2019 comparada con la de hace 15 años atrás? Uy, es tan distinta. De hecho, este libro que fue reeditado ahora, yo lo leía, lo publiqué en 2010 y no me reconocía, para nada. Entonces, cuando escribí el segundo dije, espero en 5 años tampoco reconocerme. Porque esa es la idea. Yo creo que para mí, si no voy creciendo, madurando, cambiando de opinión, aprendiendo nuevas cosas, nuevas perspectivas, es que no estoy creciendo, no estoy aprovechando esta oportunidad que tengo de estar en este mundo. En este momento yo estoy muy feliz porque estoy pudiendo trabajar en lo que amo hacer, que es ayudar a mamás a sentirse mejor, con las charlas que estoy dando en municipios, en empresas, en organizaciones sociales, y de verdad que cuando doy las charlas como que siento que estoy en otro planeta, como que estoy volando, no sé, me encanta, y veo a la gente como le brillan los ojos y como me abrazan después y me agradecen. Digo, esto es maravilloso, o sea que gracias por el día en que me di cuenta que yo podía hacer esto. Y trabajar en el fondo, que eso sea pagado, es como un doble regalo. Entonces en realidad estoy muy contenta de lo que estoy haciendo hoy día, y mi único problema es que tengo tantos sueños que me abrumo, porque quiero hacer 1000 cosas y no me da ni el tiempo, ni el cuerpo, ni nada. Pero me siento muy optimista porque es el poder tener esos sueños, el poder tener esas ganas, ya me habla de que, ok, estoy en un buen momento porque no veo el futuro negro, sino que veo el futuro brillante y sin límite. Perfecto. Muchas gracias, Sonia, por haber conversado. Gracias a ti. Bueno, les recuerdo que pueden comentar esta entrevista y seguirnos a través de las redes sociales. Muchas gracias.